primer episodio de esta trilogía te mostré cómo la noche del 10 de octubre XRP colapsó un 50%, mientras los exchanges más grandes del mundo, de forma sospechosa, dejaron de funcionar, impidiendo al inversor minorista comprar XRP en el precio más bajo del año. En el segundo episodio te revelé que días después del crash, el gobierno de Estados Unidos se paralizó estratégicamente, bloqueando 11 ETFs de XRP justo cuando debían ser aprobados. Y en este episodio final voy a conectar todos los puntos. Te voy a mostrar el patrón del crimen financiero que ha operado en los mercados por décadas. Te revelaré quiénes son los actores detrás del golpe dual, el crash y el shutdown. Y por supuesto, presentaré mi veredicto final sobre quién se benefició de robarte la oportunidad de tu vida. Y aunque suena teoría conspirativa, cuando veas todas las evidencias que he reunido en este vídeo, cuando veas el timing perfecto de cada pieza, te va a ser muy difícil seguir creyendo las casualidades. Pero antes de continuar con este último episodio, debo advertirte que durante este vídeo voy a distinguir claramente entre los hechos verificables y la pura teoría, para que sepas qué es verdad y qué es especulación. Todas las fuentes y datos concretos los tienes disponible en mi canal de Telegram, y a lo largo de este vídeo te diré claramente dónde termina el hecho y dónde comienza la teoría. La hoja de ruta que explica el crash, el apagón de los exchanges y el cierre del gobierno tiene nombre, se llama acumulación institucional forzada. Así que toma asiento y ponte cómodo porque te voy a contar paso a paso cómo se manipuló el mercado. Paso 1. Creando la presión de venta. Semanas antes del 10 de octubre, ballenas de Ripple vendieron 400 millones de tokens. Esto es el hecho verificable. La pregunta es, ¿fueron estas ventas coordinadas para crear una presión sostenida que prepararía el mercado para un colapso mayor? Menuda preguntita, ¿eh? Pues sigue viendo porque te lo voy a responder. Paso número 2. Esperando el catalizador. Las tarifas de Trump-China proporcionaron el catalizador perfecto. El hecho, el anuncio de tarifas coincidió con el crash. La teoría es la siguiente. Las instituciones sabían que el anuncio de tarifas estaba llegando y planificaron el crash para ese momento preciso. Paso número 3. El secuestro de la liquidez. Y ojito con lo que te voy a contar a continuación. Los grandes proveedores de liquidez retiraron todas sus órdenes de forma simultánea. El hecho, los libros de órdenes mostraron un vacío gigantesco, como si las ofertas de compra hubieran desaparecido de golpe. La especulación. ¿Los principales market makers coordinaron el retiro para amplificar la caída de forma artificial? Pues yo creo que sí, pero no te lo voy a decir. Aún no te lo voy a decir, tienes que seguir viendo el vídeo. Paso número 4. Colapsando los exchanges en el timing perfecto. Binance, Coinbase, Robinhood colapsaron exactamente en el mismo momento en el que el crash comenzó. El hecho verificable. Múltiples exchanges confirmaron fallos. La teoría más oscura. Los fallos no fueron accidentales. Fueron coordinados para bloquear al retail mientras las instituciones con acceso OTC acumulaban XRP al precio más bajo del mercado en este año. Imagínate el rollito. Y ahora viene el paso número 5, TTs. El paso número 5. Cerrando el gobierno para bloquear el capital. Días después, el gobierno entra en cierre, el denominado shutdown, que no me gusta decir porque es una pronunciación un poquito que no me mola, bloqueando los ETFs que había planeado para el mes de octubre. Si os acordáis de este vídeo de aquí, llamamos al mes de octubre ETF-Tober. ¿Por qué? Porque venían 16 ETFs, de los cuales 11 eran de XRP. La teoría final. El timing del cierre fue influenciado por el lobby
de instituciones que necesitaban más tiempo para acumular antes de que los ETFs abrieran las compuertas al capital minorista. Piénsalo bien. Y dime ahora mismo lo que piensas en los comentarios, porque ahora viene lo fuerte. Así que luego vas a repetir el comentario y me lo vas a escribir otra vez. Estoy totalmente seguro. Pero bueno, ahora déjame mostrarte las pruebas que hacen esta teoría más creíble de lo que suena inicialmente. A continuación te muestro los datos, los hechos que tú mismo puedes comprobar. Evidencia número 1. El patrón de volumen. El volumen de XRP explotó un 357% a más de 21.000 millones de dólares durante el crash. El inversor minorista estaba bloqueado en los exchanges durante el periodo de máximo volumen. La pregunta es la siguiente, la pregunta que yo me hago y que te hago a ti. Si el retail no pudo operar, ¿quién exactamente generó ese volumen de 21.000 millones de dólares? Porque la única opción lógica que queda son las instituciones con acceso OTC. Y estoy seguro que ahora mismo te preguntarás lo siguiente. Pero si las compras OTC se realizan de forma privada, ¿por qué manipularon el precio de XRP? Pues es muy buena pregunta y me alegro que me la hagas. ¿Por qué? Porque yo te la voy a responder. La respuesta es simple. Estas entidades pueden negociar acuerdos privados tomando como referencia el precio más bajo que tú veías en la pantalla congelada, asegurándose el mínimo sin depender de los exchanges públicos. ¿Lo entiendes ahora? ¿Entiendes la magnitud de lo que te acabo de contar? No. Pues sigue viendo porque lo explico pasito a paso, lo de grano. Te lo hago puré para que te lo comas rapidito y lo digieras más rápido aún. Evidencia número 2. La distribución de liquidaciones. 9.500 millones de dólares en liquidaciones fueron procesadas perfectamente. Las órdenes manuales del retail fallaban mientras las liquidaciones de tal cantidad ingente de dinero funcionaban a la perfección. ¿Por qué los sistemas de los exchanges funcionaron impecablemente para procesar las liquidaciones? Operaciones, por cierto, que les generan enormes comisiones, pero no para las órdenes de compra del inversor minorista. ¿Y quién es el inversor minorista? Pues tú y yo, chete. Si es que al final estamos nadando en un océano donde los pececitos más pequeñitos, esos que se los come todo el mundo, somos nosotros. Esa imagen es la que te tiene que quedar aquí, en la retina. Esto no es la retina, ay, la retina sí es tú, esto es el cerebro. ¿Por qué hablo así? ¿Por qué hablo así? Lo siento mucho, tetes. Evidencia número 3. El timing de recuperación de exchanges. Los exchanges se recuperaron aproximadamente cuando XRP rebotó de los 1,40 a los $2. Cuando el retail pudo finalmente operar, el fondo ya se había comprado. Y deja que carraspee un poquito porque voy a hacerte la pregunta clave. Otra pregunta clave. Este vídeo está lleno de preguntas clave, pero por supuesto también tiene contestaciones y respuestas. ¿Cuándo las tengo? Pues a lo largo del vídeo. Así que tienes que verlo todo. ¿Es casualidad que los exchanges colapsaran exactamente en el mínimo y se recuperaran después de que el fondo fuera comprado por alguien que aún no sabemos quién es? ¿Por alguien o una entidad de la que no hemos dicho nada por ahora? ¿Tú qué piensas? ¿Ya lo sabes? Bueno, pues te voy a dar otra evidencia, la evidencia número 4. Holdings institucionales post-crash. Post-crash. Mira que no me gusta hablar en inglés con vosotros. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Vale, ya lo he dicho. Los grandes fondos de inversión y socios bancarios de Ripple declararon poseer 7.100 millones de dólares en XRP tras la sentencia favorable contra la SEC. Ojito con lo que te he dicho y ojito con lo que te voy a decir ahora. Estos holdings aumentaron significativamente sus reservas de XRP después del crash. ¿Qué porcentaje de ese aumento gigantesco fue comprado a precios de 1,40 a 1,60 el 10 de octubre, mientras el retail estaba bloqueado? ¿Cuántos XRP a ese precio compraron para aumentar la cantidad inicial de 7.100 millones de dólares en XRP? ¿Eso lo sabes? Pues yo te lo voy a contar. Evidencia número 5. El cierre de gobierno, y voy a abrir comillas, conveniente. El gobierno de Estados Unidos entró en cierre días después del crash. Los ETFs de XRP con proyecciones de, atento al dato,
4.300 millones. Atento al dato. De 4.300 millones a 8.400 millones de dólares en entradas quedaron bloqueados de manera indefinida. ¿Es realmente una casualidad que el cierre llegara justo después de que las instituciones acumularan y justo antes de que el retail pudiera acceder de manera sencilla al precio vía ETF? Es decir, vamos a ver, justo cuando se va a democratizar el acceso a XRP gracias a los ETFs, porque quiero recordaros que no todo el mundo tiene exchange, no todo el mundo sabe comprar criptomonedas con wallets, y muchas de estas personas que están interesados en este tipo de productos utilizan los ETFs. Y he dicho que hay un rango de inversiones de 4.000 a 8.000 millones de dólares que estaban previstos que entraran en estos ETFs. Y todo esto fue bloqueado por alguien. Si esta conspiración fuera real, y repito, si fuera real, ¿quién tendría el poder, los recursos y el motivo para orquestarla? Vamos a identificar a los 4 sospechosos principales. ¿Os parece bien? Pues venga, vamos a ver. Sospechoso número 1, market makers institucionales. Ellos tienen el poder porque controlan la liquidez de los mercados cripto. Su recurso principal son los algoritmos que pueden retirar liquidez instantáneamente, así tiqui 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 tiqui. Pues eso, lo mismo. Su motivo es claro, comprar barato para revender caro cuando los ETFs traigan capital del retail. La conclusión que propone esta teoría es la siguiente: los principales market makers coordinaron el retiro de liquidez para amplificar el crash. Me gusta el crash, pero ¿cómo lo puedo decir en español? El crash del fondo, es que no queda bien. Decidme en los comentarios, ¿sigo diciendo crash o otra palabra en castellano? Bueno, identificamos al sospechoso número 1, exchange centralizados, y esta segunda palabra es la que tiene más importancia, centralizados. Acordaos de esto porque luego explicaré por qué. Tienen el poder porque controlan el acceso del retail a las criptomonedas. Sus recursos les permiten priorizar qué órdenes procesan durante la alta carga. Su motivo son las comisiones de 9.500 millones de dólares en liquidaciones, además de las relaciones con los con los market makers institucionales. Es decir, yo no sé qué porcentaje de comisiones se llevan, pero una comisión de un 1%, imaginaos un 1% de 9.500 millones de dólares, ¿sabéis qué cantidad de dinero es? ¿No? Pues dímelo en los comentarios, porque yo no te lo voy a decir, pero ya te digo yo que son muchos millones de dólares solo ganados en 70 segundos. 70 segundos no, fueron 70 minutos. Ahí lo dejo. La conclusión que propone esta teoría es la siguiente: los exchanges permitieron que sus sistemas colapsaran para las órdenes del retail, pero no para las institucionales. Ya tenemos 2 sospechosos, pero ¿cómo dice el dicho? Que no hay 2 sin 3. Efectivamente, pues te voy a decir un tercer sospechoso. Sospechoso número 3. Lobistas institucionales en Washington. Y tú dirás, coño, ¿qué es un lobista? Sí, tranquilidad, hombre. Los lobbies tienen el poder de acceder a legisladores que controlan el presupuesto gubernamental. Sus recursos son millones en donaciones políticas y lobbying, un término que se acuña mucho en Estados Unidos y en Inglaterra, estos países anglosajones que tanto nos gustan. Su motivo es retrasar los ETFs para permitir más tiempo de acumulación institucional. ¿Y por qué las instituciones necesitan acumular aún más XRP? ¿Qué información tienen estas instituciones que tú y yo no tenemos? Yo no lo sé, ¿vale? Yo lo intuyo, pero lo que estoy totalmente seguro es que si ellos quieren acumular es porque van a ganar mucho dinero. ¿Cómo van a ganar mucho dinero? Porque hay una estimación, o se entiende que hay una estimación de que el precio de XRP va a subir muchísimo en un breve periodo de tiempo. Y hasta ahí puedo leer, no puedo decir nada más, lo siento. La conclusión que propone esa teoría, pues ahora te la cuento. El lobbying intenso influyó en el timing del cierre para que coincidiera convenientemente con la necesidad de retrasar la aprobación de los ETFs. Pero bueno, ya tenemos 3 sospechosos. Pues venga, un cuarto. Sospechoso número 4. Ballenas de Ripple /XRP. Su poder reside en que controlan
cientos de millones de tokens. Su recurso es la capacidad de crear previsión de venta masiva. Su motivo, vender caro, crear el crash y recomprar bajo. La conclusión que propone esta teoría es la siguiente. Los 400 millones de tokens vendidos semanas antes fueron la preparación coordinada de las ballenas para llegar a esta situación de crash. No estoy acusando a nadie, no estoy acusando a ninguna entidad específica, estoy identificando quién podría tener poder, recursos y motivos si esta conspiración fuera real. Pero déjame mostrarte por qué esta teoría no es tan descabellada como suena. Porque esto ya ha pasado antes, no solo una, sino varias veces, y en mercados financieros tradicionales. ¿Que no te lo crees? Pues ahora te voy a dar los datos, porque este es un canal donde yo digo las cosas y están contrastadas con los datos. Y si no, desmiéntemelo, como decía el del chiringuito, ¿no? Desmiéntemelo, si tienes huevos. Cago en la puta. Precedente número 1, Flash Crash del 2010. Otra vez con la palabrita. Flash Crash. Espectacular. En mayo de 2010, los mercados estadounidenses cayeron un 9% en minutos. El Dow Jones perdió 1.000 puntos del tirón. Investigaciones posteriores revelaron que esa caída fue amplificada por trading algorítmico que retiró liquidez en cascada. ¿Te suena familiar? Y quiero recordar que era el trading de alta frecuencia. High Frequency Trading. Ahí lo dejo. Que no te lo crees, busca información. Y me dices si me equivoco o no me equivoco. Yo estoy seguro que no me equivoco. ¿Por qué? Porque he tardado 16 días en escribir este guión. Y por algo será. No es que me invente las cosas. Venga, aquí. Escribo y digo lo que me saque de los ingles. Pues no, lo digo todo bien estudiadito. Precedente número 2. ¿Que pensabas que no había más precedentes? Pues no, amiguete. Precedente número 2. Es que estoy mirando el móvil porque digo, a ver si es que se me acaba la cámara. La cámara me va de puta madre. Bueno, precedente número 2. La manipulación LIBOR. Bancos más grandes del mundo manipularon la tasa LIBOR durante años, lo que resultó en multas de miles de millones de dólares. Esto es la prueba irrefutable de que las instituciones gigantescas sí conspiran para manipular mercados cuando el incentivo es suficiente. Precedente número 3, tetes. Pues claro que sí, guapi. Robinhood y GameStop 2021. El retail intentó comprar GameStop en masa, forzando una subida de precio histórica. Robinhood, coincidentemente, que no me gusta esta palabra, no me gusta usar adverbios, pero debo usarlo, bloqueó las compras justo en el momento crítico. ¿Os suena? Pues sí, claro que os suena. Pasó el día 10. El retail acusó de manipulación, mientras Robinhood alegó restricciones de liquidez. Pues claro que sí. Las investigaciones del Congreso de los Estados Unidos se iniciaron, pero el daño ya estaba hecho. La compra había sido bloqueada. Aquí vemos el mismo patrón. El retail bloqueado de operar durante una volatilidad crítica que beneficia a las instituciones. ¿Crees que hay más precedentes? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues venga, te voy a dar otro más. Si es que... Precedente número 4. Manipulación cripto histórica. La manipulación de mercados cripto no es una teoría, es un historial bien documentado. Tenemos el caso de MTGOX en 2014, donde el exchange más grande del mundo colapsó de repente. Las controversias de Bitfinex, joder, es que es difícil también pronunciar. Las controversias de Bitfinex, donde se ha cuestionado la transparencia de sus reservas. Y el timing sospechoso de la impresión de Tether, que durante años fue relacionado con aumentos repentinos en el precio de Bitcoin. Lo que estamos viendo con XRP no es un evento aislado, es un patrón de control y manipulación en la historia cripto. Entonces, cuando digo tal vez el día 10 de octubre o lo que ocurrió ese día fue orquestado, no estoy inventando un concepto nuevo, estoy sugiriendo que un patrón histórico bien establecido se volvió a repetir. Y ahora, como siempre, tengo que decirte que debo ser honesto contigo. Un análisis serio de cualquier conspiración te obliga a mirar el otro lado.
Así que vamos a ser abogados del diablo y veamos por qué todo esto sí podría ser una simple coincidencia. Aunque te lo voy a decir, pero no es que yo crea firmemente en lo que te voy a contar ahora mismo. ¿Ves? Es que yo te doy los argumentos y ahora los contraargumentos. Es que estoy gilipollas. Pues no, esto es información. Información. Y este canal da información verificada, contrastada. Y no te lo digo más porque te voy a aburrir. Contraargumento número 1. La navaja de Hanlon. Hay un principio que dice: nunca atribuyas a malicia lo que puede ser explicado por incompetencia. Ojalá esta frase fuera mía, pero no tetes, es de Hanlon. Es posible que los exchanges no estuvieran confabulados, sino que simplemente colapsaran por pura y simple sobrecarga técnica que no fueron capaces de anticipar. ¿Tú te lo crees? Bueno, yo tengo que decírtelo. Contraargumento número 2. Volatilidad genuina. Las tarifas Trump no son un invento. Esos anuncios fueron un catalizador real que inyectó un miedo genuino en el mercado. Madre mía. La caída inicial pudo haber sido orgánica. El crash se amplificó después por las liquidaciones en cascada normales que ocurren en el trading con apalancamiento. Oye, esto es un argumento que bien podría haber sucedido. Contraargumento número 3 a toda mi teoría. Me estoy tirando piedras a mi tejado, pero es que debo hacerlo. El shutdown político real. El cierre del gobierno tiene razones políticas que son reales y complejas. Hablamos de disputas de presupuesto, teatro partidario normal de Washington. Creer que cerraron el gobierno solo para bloquear unos cuantos ETFs de criptomonedas, ETFs de XRP, es honestamente darle demasiada importancia a nuestro mercado. ¿No te parece, guapi? Contraargumento número 4, y este vídeo me está quedando muy largo, ¿no? Me cago en la mano que estoy explicando aquí. Contraargumento número 4. El sesgo de confirmación. Y esto es otro concepto que te voy a explicar. Mira, y te lo voy a explicar así. Es fácil caer en lo siguiente. Cuando tú buscas una conspiración, tu cerebro es excepcionalmente bueno conectando puntos y encontrando patrones. Incluso en eventos que son puramente aleatorios. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, así que habrá que creérselo. Estos contraargumentos son válidos. La verdad honesta es que no sabemos con certeza si fue conspiración o si fue simple negligencia. Pero lo que sí sabemos es que el timing fue extraordinariamente conveniente para las instituciones y extraordinariamente perjudicial para el retail. Nota mental, no me gusta la palabra extraordinariamente, es muy larga y se me traba la lengua. La pregunta final es: ¿esto fue orquestado o fue un simple accidente? Mi conclusión, tras analizar cada evidencia y precedente, es que la verdad que se esconde es mucho más inquietante que un simple crash. Olvídate de la imagen de Hollywood. No esperes ver una reunión secreta en un sótano oscuro con un mapa. No hubo un gran villano planeando cada detalle. Tú crashes el precio, tú colapsas los exchanges, tú cierras el gobierno. Tranquilidad. Esa no es la forma en que funciona el dinero en la sombra, ya te lo digo yo. Lo que realmente pasó es que mientras tú dormías, las entidades más sofisticadas y poderosas del mundo reconocieron la oportunidad, vieron la presión de venta de las ballenas y en lugar de alertar, se posicionaron masivamente para asegurar la caída inevitable. Y el resultado es la convergencia oportunista de intereses institucionales que se alinearon perfectamente contra el retail. No necesitas una conspiración, sino que todos los actores poderosos tengan el mismo incentivo, y es beneficiarse de tu pérdida. ¿Quién se benefició? Ahora te lo digo. Binance y los exchanges centralizados se llevaron miles de millones en comisiones de liquidación. Los market makers compraron tokens en el precio más bajo del año. Grandes instituciones y corporaciones se aseguraron existencias de XRP a precio de saldo antes de la entrada del capital en los ETF. El 10 de octubre no fue un desastre, fue una lección de maestría de cómo el sistema está diseñado para proteger a la élite. Y aquí está la lección más valiosa que debes llevarte después de ver esta increíble trilogía. Presta mucha atención. Recuerda siempre esto que te voy a decir.
En los mercados el retail no compite de igual a igual. Siempre tenemos una triple desventaja. Desventaja de información, desventaja de acceso y desventaja de recursos. Y cuando ocurren eventos extremos como el del 10 de octubre, ese abismo de poder se amplifica hasta ser insalvable. Mientras tu aplicación fallaba, instituciones con acceso OTC operaban sin problemas. Mientras tú estabas preocupado por tu dinero, lobistas influyentes se beneficiaron de un shutdown que bloqueaban los ETFs. Mientras el precio se desplomaba, algoritmos sofisticados retiraron liquidez, ampliando el crash para comprar en la base, para comprar en lo más bajo. No se trata de una conspiración perfecta, se trata de reconocer el patrón de comportamiento de las élites y ese día, ese patrón se ejecutó sin fallos. Si has entendido cómo funciona el juego, tu única ventaja ahora mismo es la información. El retail solo pierde cuando opera en la oscuridad. Y esto es una frase mía que me ha quedado muy bonita. A oscuridad. Y te dirás, pero oscuridad, conocimiento, pues macho, es así. ¿Has visto, conoces el mito de la caverna? Que estás oscuro dentro de la caverna y afuera hay la luz y es el conocimiento. Y no, pues te lo lees. No voy a explicar más. Así que si esta serie, esta trilogía te ha abierto los ojos, permíteme que te diga que tienes 2 tareas pendientes. Compártela para que otros no se pierdan en la ignorancia. Únete a mi canal de Telegram. Allí no solo comparto el análisis que otros no te mostrarán, sino que tienes acceso directo a todas las fuentes y datos concretos que usamos en esta trilogía. Te espero dentro. Ya sabes que el enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Recuerda esta fecha, 10 de octubre del 2025. El día que el sistema se quitó la máscara y te demostró que no está diseñado para el retail. Pero hay una diferencia. Esta vez nosotros documentamos el plan. Esta vez nosotros conectamos los puntos. No permitiremos que la historia oficial borre lo que realmente sucedió. Porque la próxima vez que te ataquen, y te garantizo que lo harán, tú ya sabrás cómo juegan al juego y estarás preparado.